Un feliz sábado, mis apreciados hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Me da alegría verlos, ya que el sábado pasado no estuve por aquí, así que saludos fraternales a los pastores y obreros de la Unión Americana que estuvimos en Norman Park, Georgia, el sábado pasado. Así que le entrego los saludos. ¿Los reciben? Amén. Muy bien. Ya se ha mencionado el título del tema, ¿verdad? Mantente despierto. Un tema interesante, ¿no? Normalmente cuando uno viaja y viaja de noche o de madrugada, el que va al lado del chofer está despierto. Vas bien, vas bien. Porque el que va manejando puede ir quizá dormido sin darse cuenta y con los ojos abiertos, ¿verdad? Como ha solido pasar. Y es un peligro muy terrible, ¿no? En una fracción de segundos puede haber un
choque, una colisión debido a que la persona que iba en el volante no se mantuvo ¿cómo? No se mantuvo despierto y vino el accidente, ¿verdad? Y esto quiero traer aquí a memoria el texto que fue leído. Yo lo tengo en una versión moderna, en la versión TNM. Y dice así en el texto, en esta versión que es diferente a la Reina Valera, dice: mira, vengo como ladrón, feliz el que se mantiene despierto y guarda sus vestidos. Esa versión es interesante, la usé porque trae la palabra que encaja en el tema, ¿no? Mantente despierto. Por aquí alguna vez se me duerme, ¿no? Y hay que mantenerse despierto porque la palabra de Dios, ¿sabes? Que hay que oírla, ¿no? Porque a veces el enemigo nos distrae, o el exceso de cansancio, falta de dormir en la noche. A veces hay factores que nos cuesta mantenernos despiertos. Mi hermano Corona se ríe porque él lucha con eso, ¿no? Porque no puede dormir muy bien, entonces no es fácil, ¿no? No es fácil cuando uno no ha dormido y mantenerse despierto. El cerebro como que lucha, de repente uno puede cerrar los ojos o, como se decía, aún con los ojos abiertos uno puede estar dormido, puede estar dormido. Entonces es importante en esta versión moderna: mira que veo como ladrón, feliz el que se mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir. Hermanos, hay que mantenernos despiertos. Por ejemplo, ustedes saben que los sacerdotes en el tiempo de Jesús aún estaban los levitas trabajando, ¿sí o no? Claro que aún estaba el servicio levítico, ¿verdad? Y eran 24 sacerdotes, 24 órdenes, y cada uno de ellos servía de 1 a 2 veces al año. Una semana era completa que servían allí. Y había levitas que ponían en diferentes posiciones también para vigilar, ¿verdad? Y había una ley. Eso lo dice el libro la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es un libro judío que hoy existe todavía, ¿verdad? Que solo escriben los judíos. Eso no es de inspiración, ¿no? Es como el Talmud, tampoco es de inspiración, pero es un libro judío, la Mishnah. Entonces, en ese libro hablaba con reglamentos para estos sacerdotes que tenían que vigilar ahí el santuario, ¿verdad? ¿Y qué vigilaban? Que no traspasaran un límite los inmundos, ¿verdad? Gente que no... por ejemplo, en el tiempo de Jesús, para su conocimiento, estaba el atrio de las mujeres, estaba el atrio de los gentiles y estaba el atrio para judíos, netamente judíos. Y decía allí también con letras, inscripciones ahí, advertencia: si pasa de aquí puede ser muerto. Así, hermanos. Entonces, las mujeres solo tenían que estar reunidas o congregadas en el atrio de las mujeres. No podían traspasar al atrio siguiente, que eran ya hombres, pero gentiles, que no eran judíos. Y hasta ahí podía llegar un hombre que no era judío. Y luego estaba el atrio para los judíos, que era más cercano ya al santuario, ¿no? Al templo. Así que eso estaba así constituido en los tiempos de Jesús. Hablamos del año 20, 30, tiempo de Jesús. Entonces, ese libro, la Mishnah, decía que tenía que haber vigilantes, ¿verdad? Porque llegaba la noche y alguien podía meterse y entrar a lugares sagrados que no podían entrar los gentiles ni las mujeres, solo los judíos. Y aún también judíos no pueden entrar ¿a dónde? Al lugar santo, solo los sacerdotes, ¿no? Entonces, había sacerdotes puestos en diferentes posiciones, ¿verdad? Para vigilar principalmente de noche, porque de día pues era fácil vigilar, ¿no? Pero de noche, ¿da qué? Da sueño, ¿no? Entonces había un jefe de los levitas
que en la madrugada él recorría las diferentes posiciones donde estos sacerdotes levitas o estos levitas tienen que estar ahí vigilando, ¿verdad?, en su posición. Y había, como dije, reglamentos para aquel que se dormía. Y cuando el vigilante, jefe de los levitas, encontraba a un levita dormido en su posición, él cargaba un bastón, el jefe de la vigilancia, y recorría todas las posiciones para ver quién estaba dormido, ¿no? Y cuando llegaba a ese lugar y encontraba al levita dormido, con su bastón le golpeaba. Y no solamente eso, le quitaba la ropa y se la quemaba. Por eso el texto que fue leído, Apocalipsis 16:15, en esta versión, dice: mira, vengo como ladrón, feliz el que se mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir, porque eran quemadas. Entonces, ahí tenemos esta práctica que ocurría en los tiempos de Jesús. Y también cuando hablamos del tema mantente despierto, a nuestra mente, ¿qué llega directamente de las historias bíblicas? ¿Qué personaje llega a nuestra mente? Mantente despierto. ¿Qué personaje? Hechos de los Apóstoles. Eutico, hermanos. Eutico. Quiero imaginarme a Eutico. Dice que él se sentó en la ventana ahí, como que estaba durmiendo. Entonces se puso en la ventana para que le pegara vientecito y lo mantuviera despierto. Pero era tanto el sueño de Eutico, porque ya era casi la medianoche, hermano. Y el apóstol Pablo seguía predicando el mensaje importante, ¿no? Y Eutico pues quería escuchar. Entonces, para despejar un poco el sueño, él va y se sienta en la ventana y le pega el fresco. Ay, lo mantiene despierto. Pero pasan los minutos y los ojitos se le empiezan a ¿qué? Se le empiezan como a caer los ojitos, a quererse dormir. Y quiero imaginarme, quiero pensar que algunos de los que estaban ahí reunidos: oye, Eutico, mantente despierto, te estás durmiendo. Oh, sí, sí, sí. Y quizás se restregaba quizá los ojos y estaba alerta. Pero pasaban otros minutitos y otra vez: Eutico, te estás durmiendo, mantente despierto. Pero el pobre no podía. Y finalmente, ¿qué pasó? Cayó y murió, ¿verdad? Pero claro, el apóstol Pablo fue y lo resucitó, ¿verdad? Así que, mis hermanos, es interesante considerar que nosotros hoy tenemos que estar despiertos en el aspecto espiritual. ¿Despiertos a qué? Hermanos, todo lo que está aconteciendo en esta tierra. ¿Y qué está aconteciendo? Todo lo que está pasando. De todo. Hay que estar despierto porque son señales que Dios está ¿qué? Está avisándonos. Se acerca el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y tú y yo quizá estamos como Eutico, simbólicamente hablando, cabeceando como las 10 vírgenes, ¿verdad? Y podemos distraernos de las cosas que Dios quiere hablarnos. Y por eso hay que mantenerse despierto. Hay que conocer el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. Es una parte importante. Se cuenta la historia que había un hombre que quería comprar una sierra para no usar el serrucho tanto, ¿no? Y era más práctico una sierra. Iba a ser una sierra de batería, ¿no? Que tiene la batería integrada y después se recarga, ¿no? Pero claro, este hombre no tenía conocimiento de esas herramientas. Nunca había comprado una sierra y le habían recomendado que eran muy buenas y que cortaría fácilmente pues los troncos y cualquier cosa de madera, ¿no? Y este hombre, en su ignorancia, pues fue
y compró la sierra de batería. Y la vio muy bonita con su cadena reluciente, la sierra, y se la llevó a su casa y empezó a cortar. Pero no funcionaba bien. Entonces, él regresa a la tienda y le dice, mire, yo vengo a regresar esta sierra porque casi no funciona. ¿Cómo que no funciona? Pues no, casi he cortado muy pocas cosas porque tengo que hacer mucha fuerza. ¿Cómo es eso? Le dijo el de la tienda. A ver, préstemela, enséñemela. Ya la sacó el hombre, la sacó de la caja, ¿verdad? La sacó de la caja y se la entregó. Y el hombre la tomó, empezó a ver y le aplana. Y empieza aquella, cierra, el hombre se espantó, se hizo para atrás, aquel hombre, ¿no? Y es que, Señor, mire, usted no aplanó este botón. Así que este hombre la usó así manualmente, pensando que así se usaba, ¿no? Por la falta de conocimiento. Entonces, cuando el hombre la aprendió, fue que, ¿y qué es ese ruido?, preguntó el hombre. Pues es el ruido que la sierra ya está prendida y ya se puede usar. Entonces salió con él allá afuera y había por ahí algunas maderas y mire, oh, dice, pero qué interesante, corta bien fácil, ¿no? Yo no sabía cómo era eso, ¿no? Así que, hermanos, hoy en día también la gente escucha señales y cosas que pasan, pero no sabe qué son esos ruidos. No sabe qué advierten, qué es lo que está por venir, hermanos. Pero tú y yo sí sabemos que está por venir. Porque el Señor, a través de este sagrado libro, nos muestra las señales, las advertencias, para que nosotros podamos hablarle al mundo. Que Cristo viene y que hay que prepararse y que a esta tierra vienen 7 plagas terribles, cual nunca el mundo ha recibido, jamás. Y que es necesario una preparación. Es necesario compartir las buenas nuevas en lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Compartir como iglesia, que hoy vamos a compartir, pero también en nuestra forma personal, ¿verdad? También compartir con hermana Lidia, contaba su experiencia donde ella habló de la Biblia, les mostró sobre el sábado y compartió con personas la palabra de Dios. Así que, hermano, Dios nos llama a ser una luz que brille en medio de un mundo oscuro de maldad, oscuro de mentira, oscuro de engaño, y cuántas cosas no se ven en la tierra y la gente está como que no va a pasar nada. No sabe qué es ese ruido, no sabe que todo está planificado las cosas. No saben de las conspiraciones, desconoce quiénes son los masones, quiénes son los Illuminati, quiénes son los jesuitas. Yo cuando hablo con gente, ¿qué esa gente quiénes son? La gente no sabe, hermano, de estas organizaciones secretas y espiritistas que están detrás del escenario de todos los gobiernos mundiales, llevando a cabo sus planes para ejecutar ¿qué cosa finalmente? La ley dominical. Para allá va, la ley dominical, ¿verdad? Todo se va encarrilando hacia ese evento, mis hermanos. Por eso, cuán importante que tú y yo podamos no dormirnos como Eutico, sino alerta para alertar a otros también. Es una parte importante. Y viene a mi memoria también lo del Titanic. Eso no lo tengo aquí, me acuerdo ahorita de eso, ¿no? Lo del famoso barco que ni el mismo Dios podía hundirlo, según dijo el capitán cuando iba a partir de Europa hacia Nueva York, ¿no? Hermanos, el barco Titanic, cuando se estaba ya hundiendo, lanzó unas luces, ¿verdad?, de auxilio. Y había un barco no lejos de ellos.
un barco. Pero este barco, ya antes que tiraran luces, el Titanic, cuando todo estaba bien para el Titanic, este barco le mandó señales, mensajes de advertencia a los del Titanic, al capitán. Mire, es un tiempo peligroso, hay témpanos de hielo. No, dice, no hay ningún problema con mi barco rompe cualquier hielo. Y otra vez advirtiéndoles del peligro, estos de ese barco, ¿verdad? Pero el Titanic, confiados, menospreciaron ¿qué cosa? Los avisos. Y cuando ahora se estaba hundiendo, lanzaron las luces y este barco apagó ya el mensaje conectado con el Titanic. Bueno, está bien, no quiere nada, está bien. Y esas luces cuando las vieron, pensaron que estaban festejando ellos. Como estaban tan seguros, pero si hubiera atendido los mensajes, lo del Titanic, no hubiera pasado ese desastre. No atendieron el llamado, ¿verdad? Y es lo que va a pasar, mis hermanos. Si la gente no atiende el llamado, hoy Dios nos llama a nosotros a que llamemos a otros al conocimiento. Que podamos compartir el conocimiento con Dios, de Dios para con otros, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ser esos portaluces. Y ya si la gente no quiere atender el mensaje como el Titanic, ya no queda ¿qué? En nosotros. Cumplimos con presentar esa advertencia de peligro y no dirán, no, tú no me dijiste. Yo te dije. Y como está hay un registro en el cielo, mira, en tal día, tal hora, en tal momento tú no quisiste, no atendiste el llamado. Cuán importante es que nosotros veamos el tiempo crucial que hoy nos encontramos aquí viviendo, ¿verdad? Y para todo propósito práctico, en el tiempo más crucial de la historia, vemos en estos momentos que el mundo se encuentra como dormido. Se encuentra dormido. Y nosotros somos los llamados a despertar a otros, ¿correcto? Por eso, no te duermas, mantente despierto. Es el mensaje para mí, para ti, para que podamos mantener despiertos a otros también que están en peligro de naufragar en el ancho mar de la vida. Entonces, mis hermanos, Dios nos hace el llamado y la invitación que podamos llevar a cabo la tarea. El don de profecía nos presenta este pensamiento interesante. Dice, hermanos y hermanas, despertad, os ruego, del sueño mortal. Es demasiado tarde para dedicar la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos a servir al yo. No permitáis que el último día os haya privados del tesoro celestial. Tratad de fomentar los triunfos de la cruz, de iluminar a las almas, de trabajar por la salvación de vuestros semejantes, y vuestra obra soportará la prueba de fuego. La va a soportar finalmente. Por eso, Jonás no se mantuvo despierto en el barco. Se quedó dormido. Y tienen que despertarlo para que él se dé cuenta cómo está la situación. Y Dios no lo despertó directamente a Jonás, sino fue el capitán del barco, el que fue a despertar a Jonás. Dice que hoy nos encontramos en un tiempo muy crucial, mis hermanos, cuando requerimos ser un faro, una luz en este mundo oscuro. Cuando un faro se descompone, los barcos pueden naufragar, porque no está la seguridad de esa luz que los va guiando al puerto seguro. Y por eso el faro es esencial para todas las embarcaciones, sumamente necesario. Así que mantente despierto. Ustedes saben, mis hermanos, que los que practican el alpinismo
que suben altas montañas, ¿verdad? A esa altura, 5.000 metros, 6.000. La más alta, como sabemos, es el Everest, tiene 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. Es el más alto, ¿no? Y a esa altura hay un problema con los alpinistas, que le llaman el mal de montaña también, que les da sueño. Se agotan si es que no han tomado suficiente agua, el cuerpo se agota a esa altura porque llega poco oxígeno al cerebro, ¿verdad? Entonces, los que van hacia la montaña escalándola a esa altura, y si alguien se siente, voy a descansar un rato, voy a dormir un poco, no te duermas. Si te duermes a esta altura, ya no vas a despertar. Te vas a congelar totalmente. Sigue caminando, mantente despierto, no te duermas. Y ha habido alpinistas que no han podido, o alpinistas que han ido solos y se han sentado ahí para dormir unos 5 minutos, por decir así, y ya no despiertan, hermano. Se quedan congelados, le da la hipotermia, ¿no? Se les paraliza el corazón no puede bombear sangre y mueren de congelación, ¿verdad? Y es interesante cómo ese frío conserva los cuerpos. Han encontrado cuerpos que han muerto hace años y el cuerpo está entero, ¿verdad? Sí, porque el frío preserva el cuerpo, ¿no? Pero claro, pues están muertos, lógicamente, ¿no? Así que, mis hermanos, es una advertencia que Dios está presentando en nosotros, el no dormirnos espiritualmente, porque el diablo nos va a causar ese sol de montaña para que nos muramos, no físicamente, muramos finalmente espiritualmente. Entonces, Dios nos advierte sobre este peligro. Conocemos nosotros claramente, hermano, lo que se llama el sermón profético del monte, Mateo 24. ¿De qué señales habla Mateo 24? ¿Quién recuerda? Guerras, rumores de guerras, ¿qué más? Ajá. ¿Cuál, perdón? Hambruna, hambre, exactamente. Pestes, epidemias, ¿verdad? Habla de eso. También ya más abajo de ese capítulo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mis hermanos. ¿Y cuál fue la amonestación que se le dio a los cristianos de Éfeso? Apocalipsis 2. Pero tengo una cosa contra ti, solo una cosa, que has dejado tu primer amor. Hermanos, preguntémonos personalmente cada uno. ¿Hemos perdido el primer amor a Dios? ¿Como cuando empezamos? ¿O hemos caído en un estado de legalismo, de tibieza? Entonces tenemos que hacer un autoexamen personal para ver cómo está mi amor hacia Dios. Si lo he perdido o lo he medio perdido, ¿cómo me encuentro? Como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, porque la muerte acecha. Y por eso, como se decía, no te duermas, no te duermas. Si nosotros tuviéramos una estadística, ¿cuántas personas han muerto manejando de madrugada por no mantenerse despiertos y han chocado? ¿Cuánta gente no ha bajado a la tumba por no haberse mantenido despierto o por no haberse orillado por allá, un lugar seguro para dormir un rato? Y no es seguro tampoco, porque hay el caso de un hermano que ya falleció, ¿verdad? Y él viajaba con su esposa desde Nueva York hacia Texas, y ya a la madrugada el hermano ya no aguantaba, ¿no? No podía mantenerse despierto el hermano, iba con su esposa, y ella, no te duermas, y no te duermas. Y bueno, dijo, no, es verdad, ya no aguanto, me voy a orillar, no aguanto ya más, no aguanto ni llegar
a una salida más para ponerme en una gasolinera a dormir algo, ¿no? No aguanto más. Y se salió de la carretera y se puso ahí a un lado. A los pocos minutos que se durmieron, un carro vino por detrás y les golpeó, estando a un lado de la carretera. Gracias a Dios que no fue un carro grande y no murieron. Hubo afectaciones físicas en su cuerpo, lógico, pero no estaban ni seguros dormidos ahí a un lado. Por eso es un peligro, mis hermanos. Así que este hermano nos contaba esa experiencia, ¿verdad? Que él no aguantaba más y mejor se salió de la carretera a un lado, pero ni aún ahí estuvo seguro y le pegaron. Entonces, ¿cuánta gente no habrá muerto por esa situación de no mantenerse despierto, ¿no? Y eso mismo, hermano, eso va a trascender para nosotros. El no estar despiertos espiritualmente, escudriñando, orando, leyendo la palabra de Dios como debe ser, es estar dormidos. Estar dormidos. Cuando oramos poco y cuando leemos poco la Biblia estamos dormidos. Pero si hay tiempo para el celular, eso sí, tenemos mucho tiempo, ¿no? Por eso es importante reflexionar cuán dormidos o cuán despiertos nos encontramos nosotros. Esa es la parte primordial. Comparte este otro pensamiento del don profético que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, 128, la página dice: la razón por la cual no hay más profundo ardor religioso ni más fervoroso amor mutuo en la iglesia se debe a que el espíritu misionero se ha estado apagando. Se ha estado apagando. Es una parte que va a mantener despierto el espíritu misionero. Va a ser como una alarma que nos despierta para no dormirnos espiritualmente y que estemos atentos, compartiendo. Y uno puede usar el celular para mandar tantos mensajes, versículos bíblicos, párrafos de profecía, programas que tenemos en el internet diferente el plan Rescate. Tenemos muchos programas bíblicos. Apenas ahorita creo acaba de acabar uno sobre ciertos principios de la Biblia, ¿verdad? Hay mucho que compartir. Si no puedo salir, pues comparto con mis amistades, con mis familiares, que los mensajes bíblicos que encuentro en el celular, y que de esa forma también estoy compartiendo y estoy manteniéndome despierto, sirviendo al Señor como Él lo merece. Poco se dice acerca de la venida de Cristo, que era una vez el tema de los pensamientos y las conversaciones. Hay un desgano inexplicable. No se puede explicar ese desgano. Una creciente alejamiento de las conversaciones religiosas y se le reemplaza por charlas ociosas y frívolas aún entre los que profesan seguir a Cristo. Así que el Señor nos hace un llamado, una exhortación a que podamos nosotros romper ese hechizo del maligno de mantenernos adormitados y no despiertos. Tenemos que ser como los peces. ¿Ustedes saben cómo son los peces? Los peces no pueden cerrar los ojos. Los peces duermen con los ojos abiertos. Ellos nunca los cierran, no tienen párpado. Siempre están, aunque están dormidos, pero con el ojo abierto, ¿no? Uno, ojo abierto, pero no dormido, ¿no? Tenemos que estar pendientes de cada cosa, mis hermanos, ver cómo el tiempo se acerca. Cómo el tiempo se acerca. Hoy, como nunca, vemos este gobierno norteamericano como nunca se había visto. Se transgrede la Constitución, se hace a un lado, no se obedece a los jueces. ¿Y cuántas cosas? ¿Cuánto se ve eso? ¿Cuándo se ve eso en esta nación? Nunca, hermano. Nunca. Hay un desacato, una desobediencia a las autoridades. Es terrible. Y esto debe despertarnos más
para poder ¿qué? Hacer la obra del Señor, que somos responsables tú y yo de este mensaje maravilloso. Mateo 24:14, un versículo que todos lo conocemos, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Hay versiones que dice para testimonio, pero es por testimonio, la palabra más correcta, ¿no? ¿Qué significa por testimonio? Que lo que yo hablo, debo ¿qué? Hacerlo. Decirlo y practicarlo. Decirlo y practicarlo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, hablando a los dirigentes judíos en Corinto, ¿verdad? Que había allí, le dijo: tú que predicas que no se debe de robar y tú robas, tú que predicas que no se debe adulterar y tú adulteras, y le hace una lista el apóstol Pablo a estos falsos dirigentes, ¿no? Que no estaban viviendo el mensaje que estaban ¿qué? Predicando a la gente. No lo vivían. Aún en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Los mismos dirigentes del tiempo de Jesús también lo mismo. Ponían cargas grandes sobre el pueblo, pero ellos no las cargaban ni con un solo dedo. Así que, hermanos, estamos en tiempos cruciales, tiempos difíciles, cuando las cosas serán más complicadas. Y únicamente agarrados de la mano de Dios es como podremos nosotros sostenernos en el conflicto que ya está muy cerca. La marca de la bestia y su imagen. Se van colocando las piezas del rompecabezas profético para esa finalidad, para ese propósito que el Señor ya nos lo ha mencionado desde mucho antes, hermano, desde mucho antes. Por ejemplo, en los tiempos de la hermana White, ya el diablo quería que se impusiera la ley dominical, allá por 1888, esa fecha histórica, ¿no? Y había unos grupos dominicales que ya estaban peleando al gobierno, presionando al gobierno para que ya se implantara la ley dominical. Y la hermana White recibió visiones para que los pastores hablaran a la iglesia y se pusieran firmes, ¿no? Y trabajaran, pero no le hicieron caso. Pero no fue la voluntad de Dios todavía, ¿verdad? Pero ya ahora nuestro tiempo, hermano, ya es el momento cuando se va a cumplir. Por eso no podemos nosotros protestar que no venga la ley dominical, eso tiene que venir. Y ya debe de venir, ¿por qué? Para que la iglesia sea purificada. Y se vea quién es cristiano en verdad fiel y quién no lo es. Porque dice que no estamos todos los que estamos, no somos todos los que estamos y no estamos todos los que somos. Hoy aquí podemos estar firmes, pero en aquel día, cuando la fe sea probada fuertemente, entre un día y otro día, sábado y domingo, ¿qué responderemos? Cuando no hay alimento. Serán momentos cruciales que la fe será sacudida, pero únicamente, como dijo el apóstol, el justo por la fe vivirá. Hoy tenemos que fortalecer la fe, mis hermanos. Fortalecerla. Pero la pregunta es, ¿cómo se fortalece? Número 1, dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Punto número 1. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. Ahí la fe crece, mis hermanos. Pero hay otro aspecto, y que ese no nos gusta. Cuando somos sacudidos, golpeados por la vida, con crisis, con problemas, con situaciones difíciles, ahí también la fe va a crecer. Si tú lo enfrentas, si yo lo enfrento, confiando en Dios. Pero a veces renegamos las crisis, ¿no? Nos incomodan las crisis. Y es normal, porque somos humanos. Pero el humano debe agarrarse de la mano divina. Y cuando el poder humano se agarra con el poder divino, no hay crisis que lo sacuda, que lo aflija, que lo entristezca. No hay crisis que lo desanime. Porque Cristo está
sosteniendo de la mano a ese hijo fiel que confía en sus promesas. Cuán importante, mis hermanos, que en la adversidad veamos que Dios ahí está trabajando para aumentar nuestra fe. Como yo he dicho otras veces, en la prosperidad, en el bienestar, en la salud, ahí no crecemos en fe. No crecemos en fe. Por eso se dice que es más difícil llevar la copa llena y sin que se derrame a llevar una copa media vacío el vaso. En las crisis de la vida, Dios hace crecer tu fe. O Dios quiere hacer crecer tu fe y mi fe. Pero rehuimos. Nuestra carne se resiste. El mismo Jesús en el Getsemaní, ¿cuántas veces tuvo que orar? 3 veces. Y sudó sangre. Y eso fue probado por la ciencia médica después que eso es posible. Cuando una presión tan fuerte se rompen las venitas, los vasos capilares internamente y sale sangre en lugar de agua. Jesús dijo, Padre, si es posible que no beba esta copa. Su naturaleza humana como que quería rehuir el sufrimiento que se iba a volcar sobre él. Como humano quería rehuirlo, pero finalmente por amor a ti y amor a mí, que dijo, Señor, se haga tu voluntad. Yo muero, sea el costo, sea el sufrimiento, sea lo que sea, yo muero por la raza humana, no importa. Y él se para la tercera vez que oró y despierta a los apóstoles, porque también los 11 apóstoles, ya no estaba Judas ahí con ellos en el Getsemaní, no pudieron mantenerse despiertos los 11 apóstoles. Aún el más despierto que de entre ellos, Pedro, ¿no? Jesús que le dijo en la segunda vez que se levantó la oración, Pedro, ¿tú también duermes? ¿Tú también duermes? Y hermanos, hoy Jesús me pregunta a mí y te pregunto a ti, Ciro, ¿tú también duermes? Carlos, ¿tú también duermes? Fela, ¿tú también duermes? Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cómo nos encontramos? ¿Abiertos? ¿Los ojos como los pescados o los peces? Porque mientras no se pesca es pez, y cuando lo pesca es pescado. Así que, mis hermanos, es un llamado que Dios nos hace para que podamos reflexionar, podamos darnos cuenta el peligro que nosotros estamos corriendo. Entre más pasa un año, pasa otro año, nuestra salvación está en la balanza, como el caso de qué rey que le dijo, fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falta. ¿Qué rey fue eso? El rey Belsasar. Daniel capítulo 5, ¿verdad? Se le dijo eso al rey, pesado, mene tekelu parsin. ¿Y qué significaba eso? Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Que ese día, mis hermanos, no se me diga a mí y no se te diga a ti. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. No te conozco, no puedes entrar conmigo, no puedes ir conmigo al cielo. Serán las palabras más tristes que todo humano escuchará en su vida. No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, Dios nos ayude a despertar, mantenernos despierto, porque la marea viene. Y como dice el refrán común mexicano y de otros países, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El Señor nos ayude. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús.
hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, comprende y nos guarda de todos los males, los males que existen aquí. Por eso le alabo, por eso le alabo con toda el alma, con toda el alma a este amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti